¿Qué pasaría si todo un ejército fuera detenido por un solo ser de luz? Una aparición tan extraordinaria que cambió el destino de toda una ciudad. Estamos hablando de San Miguel Arcángel, el general celestial, cuya manifestación en 1960, una simple gruta italiana, salvó miles de vidas y fue deliberadamente mantenida en secreto durante siglos. Lo que pocos saben es que esta no fue la única vez que el príncipe de las milicias celestiales descendió a la tierra para una intervención directa. Existen registros sorprendentes de sus apariciones que la mayoría de los católicos nunca ha escuchado. Hoy revelaremos la historia impactante del día en que San Miguel Arcángel se apareció en Monte Sant'Angelo, un evento tan poderoso que transformó una simple cueva en el más extraordinario santuario angélico del mundo, y que sigue manifestando fenómenos inexplicables hasta el día de hoy. Antes de adentrarnos en la aparición que salvó a todo un pueblo, es necesario entender quién es este ser celestial que tanto ha impactado la historia cristiana. San Miguel. Arcángel no es un santo como los demás. No nació, no creció, no tuvo una familia terrenal, ni enfrentó las tentaciones de la carne. Miguel es un ángel, un ser puramente espiritual creado por Dios, antes incluso de la formación del universo. Material. En la jerarquía celestial, Miguel ocupa una posición única. Su nombre en hebreo, Micael, significa ¿quién como Dios? No una pregunta, sino una afirmación desafiante contra cualquier ser que osara compararse con el Creador. La tradición judeocristiana lo identifica como el comandante supremo de los ejércitos celestiales, aquel que lideró el primer y más decisivo combate espiritual, la batalla contra Lucifer y los ángeles rebeldes. En el libro del Apocalipsis, Juan describe esta batalla primordial. Hubo una guerra en el Numa del cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, y no hubo ya lugar para ellos en el cielo. Esta victoria definió la misión eterna de Miguel: ser el defensor del pueblo de Dios, el protector de la Iglesia, el guerrero celestial siempre listo para intervenir cuando las fuerzas del mal amenazan los designios divinos. A diferencia de los santos canonizados, cuya veneración se desarrolló con el tiempo tras sus muertes, el culto a San Miguel se remonta a los inicios del cristianismo. Ya en el siglo IV, el emperador Constantino consagró un oratorio en su honor cerca de Constantinopla. Su devoción se extendió rápidamente por Oriente Medio y Europa, con santuarios dedicados al arcángel construidos en los puntos más elevados, montañas, colinas, promontorios, simbolizando su conexión entre el cielo y la tierra. Esa posición elevada no es casualidad. En la teología católica, Miguel cumple funciones esenciales. Es el ángel que pesa las almas en el juicio final, el guerrero incansable que lucha contra Satanás por el destino de la humanidad, el protector de la Iglesia y el guía de las almas hacia el paraíso. Por ello, sus apariciones a lo largo de los siglos siempre han ocurrido en momentos de grave peligro para el pueblo de Dios. Lo que pocos saben es que San Miguel es el único ángel que la Iglesia reconoce haber aparecido varias veces a lo largo de la historia, no como visiones privadas a místicos o santos, sino como intervenciones públicas, presenciadas por comunidades enteras y dejando huellas físicas de su presencia. Sus manifestaciones siguen un patrón. Ocurren en momentos de gran tribulación, a menudo en cuevas o grutas, lugares que simbolizan el umbral entre nuestro mundo y el espiritual. Más sorprendente aún es cómo estas apariciones transforman por completo estos lugares, convirtiéndolos en potentes centros de peregrinación, curación y renovación espiritual. Es el caso del Monte Gargano, rebautizado como Monte Sant'Angelo, después de los eventos extraordinarios ocurridos hacia el año 490 d.C., en la región de Apulia, al sur de Italia. La historia que estamos por revelar contiene elementos que desafían la comprensión moderna: manifestaciones angélicas, intervenciones sobrenaturales, curaciones inexplicables y fenómenos físicos que siguen siendo testigos hasta hoy. Es una narrativa que nos recuerda que,
Tras el velo de la realidad cotidiana, las fuerzas espirituales siguen actuando en defensa de la humanidad. Para comprender el impacto de la aparición de San Miguel en aquella gruta italiana, primero debemos conocer el contexto histórico y espiritual en el que tuvo lugar. Un momento de transición entre el mundo antiguo y el medieval, cuando la fe cristiana enfrentaba amenazas externas e internas y cuando un pueblo necesitaba desesperadamente una señal divina para sobrevivir. Era finales del siglo V, y la región de Siponto, en Apulia, vivía una etapa de profunda incertidumbre. El Imperio Romano de Occidente había caído oficialmente en 476, y los territorios italianos estaban vulnerables ante invasiones bárbaras sucesivas. En este contexto de inestabilidad, un rico terrateniente llamado Gargano enfrentaba una situación peculiar que se convertiría en el preludio de uno de los eventos más extraordinarios de la historia cristiana. Un día, uno de sus toros, el más valioso del rebaño, desapareció misteriosamente. Tras horas de búsqueda, Gargano y sus sirvientes encontraron al animal arrodillado a la entrada de una cueva en lo alto de una montaña. Irritado por la situación y queriendo castigar al animal, Gargano disparó una flecha hacia él. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de la física. La flecha cambió de dirección en pleno vuelo y regresó contra el propio arquero, hiriéndolo. Confuso y asustado, Gargano buscó al obispo de Siponto, Lorenzo, un hombre de profunda fe. Al oír el relato, el obispo ordenó 3 días de ayuno y oración comunitaria para comprender el significado de aquel suceso extraordinario. En la tercera noche ocurrió algo verdaderamente milagroso. San Miguel Arcángel apareció en sueños al obispo y reveló: «Yo soy el Arcángel Miguel, que está siempre en la presencia de Dios. La cueva me es sagrada, la he elegido como mi morada. Donde la roca se abre, los pecados de los hombres pueden ser perdonados. Lo que se pida aquí en oración será concedido. Dedica este lugar al culto cristiano». Esta primera aparición, aunque en forma de sueño, fue solo el inicio de una serie de manifestaciones que transformarían para siempre aquel lugar. El obispo Lorenzo, aún dudoso, guardó la revelación en su corazón, esperando una confirmación más directa de la voluntad divina. La región de Siponto era mayoritariamente pagana, con fuerte presencia del culto a Mitra, una divinidad persa asociada al sol y a los toros. No es coincidencia que San Miguel utilizara un toro en su primera manifestación. Estaba reclamando territorio espiritual, demostrando la superioridad de la fe cristiana sobre los antiguos cultos. Esta sustitución de cultos no era rara en 1900, el cristianismo primitivo. Muchos santuarios paganos fueron convertidos en lugares cristianos, a menudo dedicados a ángeles o santos que compartían rasgos simbólicos con las deidades anteriores. En el caso del Monte Gargano, el culto al guerrero angélico Miguel reemplazó al del guerrero solar Mitra. Lo que hace especialmente significativa esta manifestación es su carácter de inversión. La flecha que se vuelve contra el agresor simboliza cómo la violencia humana puede volverse contra quien la genera. Más importante aún, marca el inicio de la transformación de un lugar salvaje, la cueva en lo alto de la montaña, en un espacio sagrado protegido por fuerzas celestiales. El obispo Lorenzo, prudente, no actuó con apresuramiento. Esperó una confirmación más directa, comprendiendo que una revelación de tal magnitud requería señales adicionales. Y esa señal no tardaría en llegar. Sería de tal magnitud que nadie podría ignorarla ni ponerla en duda. La confirmación de la autenticidad de la aparición llegaría de forma dramática 2 años después, cuando la ciudad de Siponto enfrentó su mayor amenaza. Odoacro, rey de los Hérulos, lideró sus tropas bárbaras en un avance implacable por el sur de Italia. Al llegar a Siponto, encontraron una ciudad pequeña, vulnerable y aparentemente fácil de conquistar. El ejército invasor superaba ampliamente a las fuerzas locales. El asedio se estableció rápidamente y la situación se volvió desesperada. Los recursos escaseaban día tras día
El hambre comenzaba a hacer estragos y la moral de los defensores se desplomaba. La ciudad estaba al borde de la rendición, sabiendo que eso probablemente significaba muerte, esclavitud y destrucción. Fue en ese momento crítico cuando el obispo Lorenzo, recordando la visión que había tenido años atrás, reunió a los líderes y al pueblo de Siponto y propuso algo extraordinario: pedir la intervención directa de San Miguel Arcángel. Durante 3 días y 3 noches, la población ayunó y rezó fervorosamente, suplicando protección celestial. En la tercera noche ocurrió el milagro. San Miguel se apareció nuevamente al obispo Lorenzo, esta vez con un mensaje claro y directo: salgan a enfrentar al enemigo mañana al amanecer, yo estaré con ustedes. Al día siguiente, al salir el sol, los habitantes de Siponto, fortalecidos por la promesa angélica, abrieron las puertas de la ciudad y marcharon contra un enemigo numéricamente superior. Lo que sucedió a continuación fue presenciado tanto por los sipontinos como por los invasores. Una tormenta colosal estalló sobre el monte Gargano, con truenos ensordecedores y relámpagos que parecían dirigirse directamente contra las tropas enemigas. En medio del caos atmosférico, una figura luminosa apareció en la cima de la montaña, empuñando una espada llameante. Era San Miguel Arcángel, visible para todos, en su manifestación como comandante de las huestes celestiales. El terror se apoderó de los invasores, que huyeron en pánico, abandonando armas, provisiones e incluso a sus heridos. La ciudad de Siponto fue salvada milagrosamente. No hubo combate como tal. La sola manifestación del poder angélico fue suficiente para ahuyentar al enemigo. Este evento extraordinario fue documentado no solo en los anales religiosos, sino también en crónicas históricas seculares, convirtiéndose en uno de los casos mejor documentados de intervención angélica directa en los asuntos humanos. La gratitud del pueblo fue inmediata. Liderados por el obispo Lorenzo, los habitantes subieron en procesión hasta la cueva del monte Gargano. Al llegar, encontraron algo que nadie había notado antes: huellas humanas impresas en la roca sólida de la entrada de la cueva, las marcas del propio San Miguel, dejadas como testimonio físico de su presencia. Aún más impresionante, al entrar en la cueva, descubrieron que ya se había transformado en un santuario natural. Un altar rudimentario de piedra estaba colocado en el centro y sobre él un manto rojo y una cruz de cristal, objetos que ninguna mano humana había colocado allí. La cueva misma presentaba una acústica perfecta, amplificando incluso los susurros más suaves, en un fenómeno que desafía toda explicación científica hasta hoy. El obispo, profundamente conmovido y convencido sin lugar a dudas de la santidad del lugar, decidió que la cueva sería consagrada oficialmente como santuario. Sin embargo, cuando propuso realizar el rito de consagración, San Miguel apareció por tercera vez, ahora ante todos, declarando: no es necesario que consagren esta iglesia que yo mismo he consagrado con mi presencia. Entren y recen con mi patrocinio, y todos sus pecados serán perdonados. Este evento extraordinario marcó el inicio oficial del santuario de San Miguel Arcángel en el monte Gargano, el más antiguo santuario dedicado al arcángel en Occidente, y el único no consagrado por manos humanas, sino por el propio ser celestial al que está dedicado. Lo que antes era simplemente una cueva natural en lo alto de una montaña remota, se transformó rápidamente en el corazón espiritual de toda la región. La noticia de la aparición de San Miguel y de la milagrosa salvación de Siponto se esparció como fuego por toda Italia y más allá, atrayendo multitudes de peregrinos deseosos de visitar el lugar marcado por la presencia angélica. La cueva presentaba características únicas que desconcertaban incluso a los más escépticos. Esculpida naturalmente en la roca caliza de la montaña, su entrada desciende a través de 86 escalones tallados en la piedra, llevando a los visitantes literalmente hacia las entrañas de la tierra. Esta descensión física sirve como metáfora espiritual. Para encontrar al mensajero celestial, primero hay que descender en humildad.
El interior de la cueva revela un espacio amplio e irregular, donde el agua gotea constantemente del techo, formando pequeños charcos cristalinos en el suelo rocoso. Esta agua, conocida como lágrimas de San Miguel, rápidamente adquirió fama por sus propiedades curativas. Comenzaron a circular relatos de curaciones milagrosas, desde la restauración de la vista a ciegos hasta la sanación de enfermedades consideradas incurables por la medicina de la época. Pero el elemento más extraordinario del santuario es lo que se conoce como la piedra de las huellas, la roca donde están impresas las marcas que la tradición atribuye al propio arcángel. Estas huellas, contrariamente a lo que cabría esperar, no se han desgastado con el paso de los siglos ni con el constante contacto de los peregrinos. Al contrario, parecen profundizarse con el tiempo, como si fueran renovadas continuamente por una fuerza sobrenatural. El obispo Lorenzo, obedeciendo la instrucción angélica de no consagrar formalmente el lugar, se limitó a organizar el culto y facilitar el acceso a los peregrinos. Una pequeña comunidad de monjes se estableció en las cercanías para mantener el santuario y acoger a los visitantes que llegaban en número cada vez mayor. En el año 493, apenas un año después de la milagrosa victoria sobre los bárbaros, el Papa Gelasio I reconoció oficialmente el santuario de Monte Sant'Angelo, como pasó a llamarse el lugar, y promovió su primera celebración litúrgica el 29 de septiembre, fecha que se convertiría en la festividad mundialmente reconocida de San Miguel Arcángel. Lo que pocos saben es que, durante esta primera celebración papal, ocurrió otro fenómeno inexplicable. Todos los presentes presenciaron una lluvia de pétalos dorados cayendo desde el techo de la cueva, aunque no existía ninguna abertura visible por la que pudieran haber entrado. Estos pétalos, al tocar el suelo, se transformaban en pequeñas estrellas de luz que permanecían visibles por unos instantes antes de disolverse. La fama del santuario creció de tal forma que comenzó a atraer la atención no solo de peregrinos comunes, sino también de figuras de poder. Los lombardos, que conquistaron la región en el siglo VI, se convirtieron al cristianismo en gran parte por la influencia del culto a San Miguel. Sus reyes se convirtieron en patronos del santuario, enriqueciéndolo con valiosas ofrendas y ampliando sus estructuras. Lo que comenzó como una simple cueva natural se transformó a lo largo de los siglos en un complejo religioso de impresionante belleza y profundo significado espiritual. Se construyeron iglesias, monasterios y hospedajes para peregrinos alrededor de la cueva sagrada. Sin embargo, la propia gruta nunca fue sustancialmente alterada. Una decisión basada en el entendimiento de que ese espacio fue elegido y consagrado por el propio arcángel en su forma natural. Esta reverencia por el espacio original contrastaba fuertemente con la práctica común de erigir elaboradas catedrales y basílicas. En Monte Sant'Angelo, la naturaleza misma fue reconocida como el primer y más perfecto templo, moldeado no por manos humanas, sino por las fuerzas de la creación divina a lo largo de los milenios. Otro aspecto notable del santuario es su carácter ecuménico, incluso antes de que este concepto existiera formalmente. Aún en tiempos de tensión entre las iglesias de Oriente y Occidente, el culto a San Miguel en Monte Sant'Angelo permaneció como un punto de convergencia, recibiendo peregrinos tanto de la tradición latina como de la bizantina, quienes reconocían por igual la importancia del arcángel en sus respectivas teologías. El impacto de la aparición de San Miguel Arcángel en el Monte Gargano trascendió ampliamente su ubicación geográfica y su momento histórico. A lo largo de los siglos, el santuario de Monte Sant'Angelo se convirtió en el modelo para cientos de otros santuarios dedicados al arcángel en toda Europa, creando una verdadera geografía angélica que trazaba la presencia protectora de Miguel sobre el continente cristiano. Uno de los aspectos más fascinantes de este legado es la llamada Línea de San Miguel, un alineamiento casi perfecto de los principales santuarios dedicados al arcángel, que se extiende desde Skellig Michael, en Irlanda, pasando por el Mont Saint-Michel en Francia, la Sacra di San Michele en los Alpes italianos, el Monte Sant'Angelo en Apulia,
hasta el monasterio de San Miguel en el Monte Carmelo, en Israel. Esta línea, que sigue aproximadamente el paralelo 43 terrestre N, fue identificada recién en el siglo XX, pero sugiere un conocimiento esotérico antiguo sobre la distribución geográfica del culto al arcángel. Más impresionante aún es que cada uno de estos santuarios reproduce de alguna manera las características del santuario original: ubicación elevada, generalmente en montañas, proximidad al agua y una estructura que exige al peregrino un esfuerzo físico ascendente, simbolizando el viaje espiritual del alma. Sin embargo, el legado más duradero de la aparición en el Monte Gargano no está en las piedras ni en las estructuras físicas, sino en la profunda transformación de la devoción católica. San Miguel Arcángel pasó a ser invocado no solo como defensor contra enemigos visibles, como ejércitos invasores, sino también como protector frente a las fuerzas espirituales malignas. Su imagen con la espada alzada contra el dragón se convirtió en uno de los símbolos más poderosos y reconocibles de la iconografía cristiana. La Edad Media fue testigo del apogeo de esta devoción. Caballeros y cruzados adoptaron a San Miguel como su patrón celestial, invocando su protección antes de las batallas. Gremios y corporaciones lo tomaron como su protector. Ciudades enteras se consagraron al arcángel, erigiendo estatuas en su honor en los puntos más altos de sus murallas y torres. Lo que muchos no perciben es cómo esta devoción medieval sigue moldeando nuestra realidad contemporánea. Cuando pensamos en ángeles hoy en día, la imagen que nos viene a la mente, seres alados con armaduras brillantes, deriva directamente de la iconografía desarrollada a partir de las apariciones de San Miguel, especialmente la del Monte Gargano. Incluso en la era digital, la fascinación por el guerrero celestial persiste. Películas, series, videojuegos y literatura siguen explorando el arquetipo del ángel guerrero que San Miguel personifica. Esta permanencia cultural revela una verdad profunda. La humanidad sigue sintiendo la necesidad de protectores celestiales en un mundo donde las amenazas, aunque diferentes a las que enfrentaron los habitantes de Siponto, siguen siendo reales y aterradoras. El santuario de Monte Sant'Angelo sigue activo después de más de 1500 años, recibiendo aproximadamente 2 millones de peregrinos al año. En 2011, fue reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, no solo por su valor histórico y arquitectónico, sino por el papel fundamental que desempeñó en la formación de la espiritualidad occidental. Lo que pocos visitantes saben es que fenómenos inexplicables siguen ocurriendo en el santuario. Fotografías tomadas dentro de la gruta frecuentemente presentan anomalías, esferas de luz no visibles a simple vista, siluetas luminosas con formas angélicas e incluso impresiones de alas que aparecen en las paredes rocosas en ciertos días del año, especialmente el 29 de septiembre y el 8 de mayo, fechas de las festividades dedicadas al arcángel. Tal vez el legado más significativo de la aparición de San Miguel en el Monte Gargano sea el mensaje implícito en su primera comunicación al obispo Lorenzo: donde la roca se abre, los pecados de los hombres pueden ser perdonados. Esta promesa de redención, asociada a un lugar físico específico, estableció un precedente para la tradición de peregrinaciones en el cristianismo occidental, ofreciendo a los fieles no solo la posibilidad de viajar geográficamente, sino de realizar una travesía espiritual hacia la transformación interior. Este llamado a la transformación personal sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo V. En un mundo marcado por divisiones, conflictos e incertidumbres, el mensaje de San Miguel sigue resonando. La protección divina se manifiesta con más poder cuando estamos dispuestos a descender con humildad, simbolizada por el descenso a la gruta, para luego ser elevados por la gracia celestial. Después de recorrer esta extraordinaria travesía a través del tiempo y del espacio sagrado, ¿qué podemos aprender de la aparición de San Miguel Arcángel en el Monte Gargano? ¿Qué mensaje nos deja este evento, ocurrido hace más de 15 siglos, que aún resuena hoy en nuestros corazones? En primer lugar, hay una invitación a la humildad.
San Miguel, a pesar de su poder y gloria celestial, eligió manifestarse en una simple cueva, un lugar rústico y natural. No buscó los palacios de los poderosos ni los grandes centros urbanos. Esta elección nos recuerda que lo divino, a menudo, se revela en los lugares más inesperados y a las personas de corazón sencillo y receptivo. En segundo lugar, existe un poderoso mensaje sobre la protección. La intervención del arcángel para salvar Siponto demuestra que incluso en las circunstancias más desesperadas, cuando todas las esperanzas humanas parecen agotadas, la ayuda celestial sigue siendo una posibilidad real. No es casualidad que la oración más antigua dirigida a San Miguel, hallada en papiros del siglo III, comience con las palabras: «Bajo tu protección nos refugiamos, San Miguel Arcángel». También hay una enseñanza sobre la perseverancia. Los habitantes de Pinto Siponto ayunaron y oraron durante 3 días antes de recibir ayuda. Esta práctica nos recuerda que la espiritualidad auténtica requiere compromiso y constancia, y no solo súplicas desesperadas en momentos de crisis. La transformación de la cueva en santuario nos ofrece una poderosa metáfora sobre nuestra propia jornada espiritual. Así como aquel lugar oscuro y rústico se convirtió en un centro de luz y sanación, también nuestras vidas, con sus sombras e imperfecciones, pueden ser transformadas por la presencia divina. La gruta, con su entrada estrecha que se abre hacia un espacio amplio, simboliza perfectamente el paso del encierro a la libertad, de las tinieblas a la luz. Quizá el aspecto más relevante para nuestra época sea el papel de San Miguel como defensor contra las fuerzas del caos y la destrucción. En un mundo donde a menudo sentimos que fuerzas fuera de nuestro control, económicas, políticas o sociales, determinan nuestros destinos, la figura del arcángel guerrero nos recuerda que existen poderes celestiales intercediendo activamente por el orden, la justicia y la preservación del bien. San Miguel también nos enseña sobre identidad y propósito. Su nombre, ¿Quién como Dios?, no es solo un título, sino una declaración de misión. Nos invita a definir nuestras vidas no por nuestras posesiones o estatus, sino por nuestra relación con lo divino y nuestro compromiso con valores trascendentes. Finalmente, la presencia continua del santuario a lo largo de tantos siglos nos recuerda que la espiritualidad auténtica no es una moda pasajera, sino una dimensión perenne de la experiencia humana. Las mismas piedras que fueron testigos de la presencia angélica en el siglo V siguen recibiendo peregrinos en el siglo XXI, creando un puente tangible entre pasado y presente, entre lo visible y lo invisible. En un mundo que a menudo parece fragmentado y desconectado de sus raíces espirituales, la historia de la aparición de San Miguel en el Monte Gargano permanece como un faro de esperanza y continuidad. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que el velo entre el cielo y la tierra es más delgado de lo que imaginamos, y que en ocasiones, en nuestros momentos más desesperados, podemos recibir ayuda de fuentes que trascienden nuestra comprensión inmediata. Que podamos, como los habitantes de Siponto, tener el coraje de abrir las puertas de nuestras vidas y avanzar contra nuestros desafíos, confiando en una protección celestial que, aunque no siempre visible, permanece constantemente presente y activa en nuestro mundo. Si esta historia sobre San Miguel Arcángel tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite valentía y protección espiritual. ¿Conoces otras historias de apariciones angélicas? Cuéntanos en los comentarios. Y si deseas profundizar tu devoción al príncipe de las milicias celestiales, considera visitar un santuario dedicado a él o recitar diariamente su poderosa oración de protección. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.